Bueno, chicos, Sebastián en este caso me dice que los demás están con problemas de conexión. Yo igual tuve problemas de conexión, parece que no era el único, yo pensé que era el único. Me costó entrar. Eh, vamos a... Quería hacer un ajuste de horario, pero lo vamos a hacer en la otra clase, ¿no? Estamos los dos nomás. Eh, vamos a ver la materia que nos corresponde esta semana, ¿ya? Que es la de introducción a los sistemas digitales de control. Para ir avanzando de a poquito. ¿Ya? La clase la estamos grabando para que el resto de tus compañeros la puedan escuchar después cuando tenga tiempo. Dime, Sebastián. Ah, ya. En todo caso, interrúmpeme de vez en cuando, como la conexión está media mala, para ver que no esté hablando solo. ¿Ya? Ya, ok, vale, vale. Bueno, el primero vamos a ver el concepto, ¿ya? En los circuitos combinacionales, la salida de un determinado momento depende únicamente de los valores de las señales de entrada del mismo instante. Estos son los tipos de circuitos que vieron seguramente con Vladimir el semestre pasado. Sin embargo, en el mundo real, la mayoría parte de los sistemas con los que nos enfrentamos tienen una dimensión adicional al funcionamiento de los mismos, ya que no dependen únicamente de sus entradas actuales, sino que también del estado anterior o histórico por el cual ellos han pasado. Así, los circuitos secuenciales surgen para solucionar los problemas de las limitaciones intrínsecas de los combinacionales. ¿Ya? ¿Vieron circuitos secuenciales el semestre pasado? Flip-flop, flip-flop, cosas así. No, pero en el ramo que vieron, tuviste con Vladimir, no sé cómo se llama, sistemas digitales, una cosa así. Ya, ya. Bueno, estos circuitos secuenciales son sistemas que además de entradas y salidas también tienen estados que recuerdan la historia pasada por el circuito. ¿Ya? Utilizando esta información del estado, conjuntamente con una combinación lógica de sus entradas de datos, pueden determinar el estado futuro, así como las posibles salidas. Por tanto, muchas de sus características que las mismas entradas en los estados diferentes dan lugar a distintas salidas, ¿ya? Ya que estas también dependen del estado. Entonces las salidas ya no dependen solamente de las condiciones de entrada, sino que también dependen del estado en el cual me encuentro y el estado en el cual me voy a ir, ¿ya? Por tanto, tengo una dimensión más, como les hemos estado diciendo. Muchos de los sistemas digitales prácticos se realizan siguiendo la filosofía de circuitos secuenciales. Por ejemplo, los circuitos de control, sistemas de alarma, controles de reloj, etcétera. Por ejemplo, tenemos en la gráfica ahí una más el circuito, el diagrama de secuencia de una simplificado de una máquina expendedora de bebida, donde dice que tiene 4 estados. Un estado de espera, que es cuando no está haciendo nada. Luego, cuando yo introduzco una moneda, pasa a un estado de espera de selección de producto. Luego, cuando selecciono el producto, paso a una entrega de ¿cómo se llama? De entrega de producto, ¿ya? Eh, Cuando no hay selección de la moneda, pasa un estado de selección de producto, pasa una espera de moneda de informar del precio, luego pasa un estado de introducción a la moneda, si es que son más monedas las que tengo que meter, y luego pasa una entrega de producto, y una vez que entrego el producto, vuelvo a un estado de espera. Entonces son varios estados los que tiene esta máquina. Y si se fija, a medida que vamos avanzando, los estados van memorizando la última acción que hizo el usuario. Ya de esta forma puede responder a las futuras acciones en formas diferentes dependiendo de la pasada en que se encuentra. ¿Ya? En este caso, si selecciono un producto, si la salida no será la misma, si se hemos entregado dinero o todavía no. ¿Ya?
La estructura general de una máquina secuencial o sin circuito secuencial responde al diagrama de bloques que pues, vemos acá, que está bastante general, el cual se le llama también de modelo de Hoffman. ¿Ya? Eh, como podemos ver, incluye circuitos, aparte de un circuito combinacional, que son los circuitos que hemos visto, vieron anteriormente en el semestre pasado, y un bloque de memoria, ya que está compuesto por dispositivos que se le llama flip-flop, ya, o biestables, ¿ya? Y tienen una salida, funcionan mediante una combinación de unos estados de entrada de datos X más una salida de reloj, donde tengo una cantidad de salidas perdón, entradas, circuitos de entradas hacia el combinacional, tengo Z salidas del tiempo T, tengo una parte de una retroalimentación que nuevamente se ingresa a los biestables y ellos generan el siguiente el estado actual y el estado siguiente, que nuevamente el combinacional nos entra en un circuito, en una secuencia polarial, en una secuencia determinada. ¿Bien? Estos circuitos secuenciales se pueden clasificar en dos tipos. Ya los tenemos los que son síncronos o sincrónicos y los asíncronos. ¿Ya? Eh, y esta clasificación se hace atendiendo a los tipos de memoria o MSUI utilizados. ¿Ya? La diferencia entre los sistemas secuenciales síncronos y asíncronos está en que los primeros, los cambios de estado son controlados por una señal de referencia común, que es esta secuencia, esta señal de que decía clock en el diagrama anterior. Y en los segundos esto no sucede. En este caso, los secuenciales asíncronos, después de producirse el cambio en la entrada, hay que esperar un tiempo hasta que se estabilicen los valores de salida y solo después que se alcance esta estabilización se puede realizar otro cambio en su entrada, ya que de caso contrario no verán reflejados los cambios de la salida, a diferencia del sincrónico que, como estábamos diciendo, se transforma mediante el estado siguiente mediante un impulso de reloj. En este sentido, entramos a lo que generalmente se le conoce como autómata, ¿ya? En el cual la palabra autómata muchas veces la tenemos referenciado a diversos tipos a un tipo de robot más de forma humanoide, pero en este caso nosotros los vamos a referir, les vamos a tomar un significado diferente, que es para definir sistemas electrónicos capaces de tratar información. El circuito secuencial síncrono, que es el que vamos a trabajar, es un circuito secuencial en que las transiciones de los estados se producen en momentos discretos, los cuales se denominan T, T más 1, T más 2, T más 3, etc. Estos tipos de circuitos se pueden representar mediante un modelo matemático que describe el sistema secuencial sincrónico en la máquina de estados finitos o lo que también se conoce como autómatas de estados finitos. ¿Ya? Si una máquina de estados finitos, la cual abreviaremos como MEF, se le introducen datos a lo largo del tiempo, la salida z sub t de la máquina de estados finitos en un instante t será función de la entrada en ese instante t, más las que son las x sub t y los estados externos que serían los q sub t. Es así que el funcionamiento del autómata es tal que se recibe una nueva entrada en el tiempo t, que será la entrada x sub t, donde el conjunto de t hace referencia medida a la señal de reloj en ese instante t y se encuentra en un estado tal que es un q sub t o es que pertenece al conjunto de estados que tiene la máquina. En este caso, el tiempo siguiente, t más t sub 1, responde a una función
que tiene como parámetros la función de entrada que determina las entradas al circuito combinacional más lo del estado actual en el cual se encuentra. Y la salida representa una función G que responde a las entradas del circuito más el estado actual en que se encuentra la máquina. De esta forma podemos definir en resumen nuestra máquina de estado como una tupla que tiene un conjunto de elementos, los que va a estar compuesto por X, Z, Q sub 0, F, G y H, donde X esos son los datos de entrada, Z son los datos de salida, el Q es los estados internos o variables de estado, o el conjunto de estados que tiene el modelo. El Q sub 0 es nuestro estado inicial, que es el estado que se inicia el funcionamiento de la máquina. El F es nuestra función de excitación de los biestables. El G es nuestra función de salida. Y el H es nuestra función que está asociado a nuestros biestables o flip-flop. De esta forma, tengo dos tipos de máquinas que se categorizan como autómatas secuenciales, el cual el del lado y que corresponden a los que se conoce como modelos autómata de Mili y autómata de Moore. El del lado, el lado izquierdo corresponde a un autómata de Mili y el del lado derecho corresponde a un autómata de Moore. Existe una equivalencia entre un Moore y un Mili, ya que tenemos un diseño que está mediante un autómata de Mili, mediante un algoritmo de transformación, yo lo puedo cambiar a un modelo en un estado de Moore y viceversa. ¿Ya? Pasar de un Moore a un Mili es bastante más sencillo que pasar desde un Mili a un Moore. ¿Ya? Eso es materia que generalmente se veía en teoría autómata. Ese ramo ya no lo tenemos, por tanto esta parte no las transformaciones entre distintos tipos de máquinas no lo vamos a ver. ¿Ya? Si se pueden dar cuenta, la diferencia es que la función de entrada en el autómata de Mili está asociada al circuito combinacional de excitación y al circuito convencional de la función de salida. En cambio, en el autómata de Moore solamente está asociada al circuito combinacional de la función de excitación. ¿Esto qué nos hace? Esto nos hace que este grafo que nos va a representar una representación gráfica del autómata, los estados se van a mostrar dentro de círculos. Los estados son determinados mediante círculos. Cada transición de estado se representa por un arco que empieza en su estado inicial y acaba en su estado final. De cada estado deben salir tantas flechas posibles combinaciones tengan las entradas, ya que deben estar contempladas en transiciones para todas ellas, y sobre cada arco se inicia la entrada que condiciona la dicha transición y la salida para esta entrada y este estado actual en una barra inclinada de ellas que va a ser un X sub T / Z sub T. Me comí un paréntesis. De esta forma, tenemos que mediante este modelo matemático, mediante grafos, podemos representar nuestras máquinas secuenciales. ¿Ya? Nuevamente en el lado izquierdo tienen un autómata de Mili y en el lado derecho tienen un autómata de Moore. Si se dan cuenta, la principal diferencia que nos hace que en el autómata de Mili la función de salida se excite tanto con la combinacional de salida, así como la combinacional de las entradas, es que se representa en el gráfico mediante esta tupla XZ, ¿ya? Donde cada transición o cada arco tiene asociada tanto una variable de entrada como una variable de salida. ¿Ya? Y los estados del autómata solamente representan el estado actual del autómata. Por otro lado, en el autómata de Moore se pueden dar cuenta que tengo dentro del estado tengo la tupla estado-salida. Eso significa que a medida que entro en el estado, al entrar en el estado, se me genera la salida. En el autómata de Mili, la salida se genera en el viaje
en el viaje de pasar desde un estado a otro, porque está en la transición. En el autómata de Moore, la salida se genera al llegar al estado determinado. Esto hace que los estados la máquina de Moore. Se me cortó, parece. No. Llegó Sebastián. En el autómata de Moore siempre genera una salida más, porque una vez que iniciamos la máquina sube al estado Q0. Y como asociado al estado Q0 tiene una salida, va a representar, generar una salida a esta excitación de partida. En cambio, en el autómata de Mealy, al iniciar el autómata estamos en Q0, pero mientras no se genere ningún cambio de los biestables, no va a generar ninguna salida. Es decir, el autómata de Moore siempre tiene una salida más que el autómata de Mealy. Bueno, ¿cómo analizamos estos circuitos? ¿Ya? Estos circuitos tienen ciertas características que vamos a estar viendo. ¿Ya? Yo les dejé el apunte arriba, ya que está bastante explicado muchas de estas cosas. Yo les estoy haciendo un resumen de lo que está en el apunte. Eh, el concepto del análisis tiene por objetivo que, dado un circuito secuencial, tener las tablas en las que se muestre cada combinación digital de sus entradas y cada posible estado al estado siguiente al que pasa y el valor de salida. Estas tablas estas funciones que están en formato de tabla también se pueden representar después mediante un autómata de Mealy o un autómata de Moore. Ya, conocer el proceso de análisis facilita el aprendizaje en síntesis de estos circuitos secuenciales sincrónicos, ya que el diseño consiste en grandes rasgos en aplicar los mismos pasos pero en orden inverso. Entonces, cuando nosotros queremos diseñar un circuito secuencial, hacemos los mismos pasos que vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver en forma inversa. ¿Ya? Los diseños de los circuitos van a estar asociados a los tipos de flip-flop que utilicemos. ¿Ya? Los tipos de flip-flop que... ¿Qué pasó? ¿Qué eso no? Los tipos de flip-flop que tenemos, siendo los más comunes los RS, los JK, los D y los T. ¿Ya? Los JK, como se puede ver en la gráfica, tienen una entrada para eh, una entrada J y una entrada K. Tienen una salida Q1 y una Q1 negado, ¿ya? Y tienen una entrada clear, que es el pulso del clock, ¿ya? Y un PR, que es el que nos genera el reset, ¿ya? El reset del circuito. Entonces, en este caso, podemos ver que el circuito, tenemos nuestras ecuaciones, van a terminar de la siguiente forma. Las excitaciones del flip-flop 1, que genera las salidas Q, que es el que está en el bloque de arriba. Esto, espérense. ¿Verdad que puedo rayar? Que yo muevo el puntero y verdad que no. Ahí está. Aquí tengo la lápiz. Va, no me rayó. ¿Por qué no rayó? Este es el flip-flop 1. Ya si se dan cuenta, dice J sub 1, K sub 1, Q sub 1, no Q sub 1. ¿Ya? Los estados Q1 y negado de Q sub 1 se van a generar mediante excitaciones que ingresan en las patas J1 y K sub 1. ¿Ya? En este caso, el J1 tiene directo una línea de un BCC. Eso nos indica que ese valor siempre es 1. Por su parte, el K1 se retroalimenta mediante un Q negado del estado T
que toma el valor de un xt negado, el cual se multiplica mediante una función, se hace una función y esta función se niega. Es decir, tenemos xt negado por x0 negado y todo eso negado. Por su parte, el flip-flop 2 tiene en su estado J, tiene una retroalimentación que va desde su casus 2t, tiene otra entrada que va desde el Q0T, perdón, el X0T, y tiene una entrada que depende del estado del flip-flop antes del otro flip-flop, que es Q1T. Esto, como pasa por una NAND, se multiplica y posteriormente se niega. Y el flip-flop y la pata K del flip-flop, de este segundo flip-flop, toma valores de X1T y de X0T. Entonces, de esa forma, vamos analizando y vamos obteniendo las primeras ecuaciones que nos permiten ir haciendo el análisis del circuito en sí. Luego que tengo eso, tengo que ver que los siguientes estados, porque lo que determiné era el estado, la excitación de los flip-flops, los siguientes estados del flip-flop 1 va a ser la excitación que tenga en el tiempo Q sub t negado, la pata J, y en el tiempo Qt lo que tenga la negación de la pata K. Reemplazando los valores que tenemos, nos determina el siguiente valor. Estas excitaciones donde dice que el Q sub t es JT K QT negado más K negado Q sub t, está definido, ya está definido por la tabla de excitación del biestable. Si estuviéramos trabajando con otro biestable distinto, por ejemplo con un RS, tendrían que responder a las condiciones de estados de esos RS. ¿Ya? Hacemos el mismo paso para el estado Qt más 1 del Q sub 2, donde responde a lo mismo que se dan cuenta, lo mismo que arriba, en este caso, pero dependiendo del J2, la pata J2 va a ser excitada, multiplicada por o una función I,
del negación del Qt2 más un K negado T por el Q2T. Esto lo reemplazamos con los valores que habíamos calculado anteriormente y nos da la función. Una vez que es esta función que tenemos acá la podemos agrupar, la resolvemos y nos queda finalmente que el estado siguiente del Qt1, Qt más 1, va a ser la negación del estado Qt y el estado Qt2, T más 1, va a ser el Qt2 más Q1T menos XT Q2T. ¿Ya? Como tengo dos vías estables, tengo que generar todas las combinaciones posibles. La herramienta. Tengo todas las combinaciones posibles que tengo para 2 bits, ya sea ambos sean 0, sea 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y de esa forma, considerando los valores de entrada, que es el X, hay que evaluar estos siguientes estados. En este caso nos da el siguiente estado y nos genera la salida Z. ¿Ya? De la misma forma en que calculamos las excitaciones, calculamos la salida. ¿Ya? En este caso vamos a hacerlo, por ejemplo, para el Q1, que en este caso el Q1 corresponde al del lado de acá, al del lado derecho, porque acuérdense que esto es por orden de significancia. Cuando el QT vale 0, QT vale 0, como lo niego, el QT más 1 vale 1. Cuando el QT vale 0, el QT más 1 vale 1. Vale 1 ahí, vale 1 ahí. No, él no depende de X. Cuando vale 1, vale 0. 0 ahí, 0 acá. Cuando vale 0, vale 1. Y cuando vale 1, vale 0. Estamos analizando solamente el dígito, el primer dígito, el primer bit. Luego se hace lo mismo para el bit 2, que hay que ver cuando sea 0 qué valor toma al evaluar esto. Y nos va a dar la transición de los siguientes estados. Teniendo esas transiciones y esas salidas, es posible generar el grafo, que para nuestro caso se representa en la siguiente figura. Entonces, lo que hago es que, si se dan cuenta, los estados 0, 0, los estados de acá corresponden al conjunto Q de todos los posibles estados, los cuales también se distribuyen en este lado de acá. Muestran las transiciones, los siguientes estados también pertenecen a Q. Hago un reemplazo para simplificar esto, donde al doble 0 le llamo Q sub 0, al 0, 1 le llamo Q sub 1, al 1, 0 le llamo Q sub 2 y al 1, 1 le llamo Q sub 3. Hago la representación con ellos, slash la salida que corresponde. Entonces tengo que es Q3, 1, Q3, 1, tengo que este es un 2, entonces Q2, 1, Q2, 0, este es un 1, Q1, 1, este es un 1, Q1, 1, este es un 0, Q0, 1, este es un 2, Q2, 0. Os da lo de acá.
Y con eso hacemos de nuestro grafo, donde tenemos los 4 estados, que es Q0, Q0, Q1, Q2, Q3, que está ordenado de esa forma, donde nos dice que Q0, cuando me llega un 0, me voy a Q3 y genero un 1, este de acá, este. El lado antes del slash son entradas, después del slash son salidas. Entonces estoy en Q0, me llega un 0, genero un 1 y me voy a Q sub 3, lo que dice acá. Con un 1, cuando me llega un 1, me voy a Q sub 3 y genero un 1. 1, 1 y también me voy a Q sub 3. En el Q sub 1, cuando tengo un 0, Q sub 1 cuando tengo un 0, Q sub 1 cuando tengo un 0, me voy a Q sub 2 y genero un 1. Y cuando tengo un 1, me genero un 0 y me voy a Q sub 2. Cuando tengo un 1, me voy a Q sub 2 y genero un 0. Hago el mismo análisis y finalmente nos queda el grafo que se representa de esta forma, esta máquina. El proceso de diseño es exactamente lo mismo, pero en forma contraria. ¿Ya? El proceso es inverso. En este caso, tengo que estos circuitos secuenciales temporizados, que tienen la siguiente diagrama de estado presente, estado siguiente y la salida. ¿Cómo construyo el diagrama de estado? Voy haciendo la misma lectura que hice en delante, pero lo hago en avanzando en la gráfica. Entonces, me falta un lápiz. Q1, Q0, muy chico el espacio que me dejé. Q2, Q3. Entonces dice, cuando tengo un 0, Q0 se va a 0, 0, es decir, a Q0, y me arroja un 0. O sea, hace esto. 0/0. Cuando tengo un 1, me voy a Q sub 1 y arrojo un 0. 1/0. Cuando estoy en Q sub 1 y tengo un 0, me voy a Q3 y arrojo un 0. Cuando tengo un 1, me quedo ahí mismo y arrojo un 0. Cuando estoy en Q sub 2 y me llega un 0, me quedo ahí mismo y arrojo un 0. Y cuando me llega un 1, me voy a Q sub 0 y arrojo un 0. Finalmente, Q sub 3, cuando, perdón, ahí arrojo un 1. Aquí arrojo un 1. Arrojo un 1. Y Q sub 3, me voy hacia Q sub, Q sub 2. Ah, se me movió.
Q sub 2 con un Q sub 2 con un 0 y finalmente el Q sub 3 me queda con un 1 y un 0. Entonces, yo obtuve mi diagrama de estado de esa forma. Ahora, cuando yo diseño, generalmente cuando diseño, la máquina que obtengo es una máquina de estado. Generalmente yo obtengo un grafo. Y con el grafo genero la tabla de estado. Ahora, cuando estoy generando este grafo, estos grafos, generalmente lo que sucede es que cuesta mucho encontrar la cantidad de estados que tengo está asociada a la cantidad de vías estables que tengo. Por tanto, mientras más vías estables tengo, más estados puedo generar. O al revés, mientras más estados tengo, necesito más vías estables para poder generar esa cantidad de estados. La cantidad de estados que genera los vías estables va a ser 2 a la n, siendo n la cantidad de bits que tiene Por ejemplo, en el caso de delante teníamos 2 a la 2 nos daba 4 estados. Si tuviéramos 3 vías estables, sería 2 a la 3, nos generaría hasta 8 estados. Si tuviéramos 4 bits, generaría 2 a la 4, sería hasta 16 estados, los cuales van numerados del 0 al 15. ¿Ya? Siendo por normativa el Q sub 0 o el de menor denominación el estado de partida. Generalmente se le pone una flechita al estado de partida para indicar que es harto penca mi pinta así. Que es nuestro estado de partida, ya nuestro estar. Entonces, cuando genero o hago la representación del problema de la vida real, lo transformo mediante mi máquina de estados secuenciales, voy a obtener un grafo que muchas veces no va a ser el mínimo, porque mientras menos estados tengo, menos vías estables necesito. Entonces lo que tengo que hacer, tratar de obtener en un tiempo de diseño un diagrama que sea mínimo, que me represente en forma mínima nuestro problema, es bastante complicado. Lo que es más sencillo es obtener un modelo matemático o un grafo que nos represente el problema y luego someterlo a un algoritmo de reducción. Y de esta forma, mediante el algoritmo de reducción, obtenemos el autómata mínimo. El algoritmo más sencillo es el que vamos a ver en el ejemplo más adelante. A ver si... el que vamos a ver en el ejemplo más adelante. ¿Ya? Ahora, les estoy diciendo que esto es una etapa de diseño. En este caso partimos de un problema. Por ejemplo, vamos a hacer un contador de módulos 2 a la n. ¿Ya? Un contador de módulos 2 a la n. Diseño una máquina secuencial que se comporte como un contador en módulo 2n, de acuerdo con el valor de entrada n para todo n entre 0 y 3. Ejemplo, si es que n vale 1, la máquina trabaja como un contador de módulo 2. ¿Por qué? Porque 2 a la 1 es 2. Entonces los módulos serían 0 y 1. Si el n vale 2, se trabaja como un módulo 4, es decir, los valores serían 0, 1, 2 y 3. Si el n vale 3, si el n vale 3, significa que es un contador de módulo 8, porque 2 a la 3 son 8, y los valores que toma serían los módulos 3 de 8, que serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Por tanto, lo que tengo que definir, una vez que tengo visualizado más o menos qué es lo que me están pidiendo, es lo que se conoce como el alfabeto de entrada o lo que nosotros le habíamos llamado las entradas del circuito. En este caso, las entradas del circuito sería el n, que podría tomar, según lo que dice el enunciado, valores entre 0, 1, 2 y 3,
y que nos generaría una cantidad de estados que sería 1, 2, 4 y 8. Cuando tengo para diseñar, yo siempre tomo el camino más largo. Entonces mi camino más largo sería los 8 valores del módulo 8, los cuales se van a ir completando a medida que van avanzando. Entonces yo tendría acá tendría tengo que escribir, tendría un 1, perdón, tendría para que pusiera el 8 significa que el equivale a 3. Tendría un 3, tendría un 3, tendría un 3, harto feo mi 3 me salió, mejor escribo con el dedo, un 3, un 3, se me movió la mesa, me salió un 3 y un 3, ¿ya? Cuando tiene un 2, acá tengo un 3, también tengo un 2, 2, 2, y 2 sería hasta el 4, hasta el 3, entonces después del 3 viene un 0. Este sería con un 2. Cuando es valor 1, cuenta solamente entre 0 y 1. Entonces esto sería 3,2, 1, y el 1 que me devuelve para atrás. Y cuando es 0, solamente se queda en Q sub 0. ¿Ya? Ahora, acá si se dan cuenta no tengo salida. ¿Por qué no tengo salida? Porque el nombre del estado me está representando la salida. En este caso, como el nombre del estado me está representando la salida, yo puedo decir que esto es un autómata de Moore. Porque mi salida está asociada al nombre del estado. Está asociada al estado. No está asociado al viaje. Entonces lo que yo realicé es un diagrama, es un autómata de Moore. Y obtuve un contador de módulo 2 a la n que para valores de n entre 0 y 3. Ahora, cuando hago esto, tengo que generar, como vimos anteriormente, generar el diagrama y a tener una parte de los estables y una parte del modelo de una máquina combinacional, que la máquina combinacional, aparte de generarse las salidas, nos va a generar las excitaciones también de los flip-flops. Entonces, ¿cómo implemento esto? Si recordamos la materia que vieron el semestre anterior, tenemos varias formas de implementar las máquinas combinacionales. La forma más fácil es mediante la utilización de unas ROM. ¿Ya? En estricto rigor son PROM, son program ROM. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un repaso de cómo se hacía eso. Entonces dice, sea A un número de 4 bits, que va a ser A0, A3, A2, A1, A0, que es lo que está acá. ¿Ya? Diseña un circuito combinacional cuya salida sea A multiplicado por 8 en representación BCD. Entonces, el código SD nos dice que necesito un cuarteto por cada bit que hago, porque me representa valores entre un 0 vector 4 y un 8, perdón, y un 9. Entonces, tengo que ver, para dimensionar esto, tengo que ver el número más grande que tengo. El número más grande que tengo es 15. 15 por 8 es... ¿Cuánto es 15 por 8? 15, 120.
Entonces nuestro número más grande es 120. Como son 3 dígitos, significa que voy a necesitar 3 BCD. El X, el Y y el Z. Donde el número va a ser un 1, 2, 0. 1, 2, 0. Hago lo mismo para el resto de los minterm. Por ejemplo, el del 3 me dice que 3, 9 por 8 es 24. Como está en representación de 3 dígitos, sería 0. Ay, me fui para abajo. 2, 4. Si estuviera implementando con compuerta, esto no tendría que pasar por cada salida. Tendría que hacer, por ejemplo, una reducción que podría ser mediante un mapa acá o un método de o mediante una tabulación mediante el Kerr-McCroskey. Pero como estamos implementando con ROM, si se acuerdan, las ROM lo que tengo que hacer es dimensionar las salidas de acuerdo a las ROM. En este caso dice que tengo ROM de 16 por 6. Eso significa que tiene 16 palabras de control que van desde el 0 al 15 y 6 salidas. Yo necesito 12 salidas. Por tanto, lo que voy a utilizar son 2 ROM. En este caso, con la ROM 1, con la PROM 1, voy a generar desde el I2 hasta el X3. Y con la ROM 2 voy a generar desde el Z0 hasta el I1. Y cuando mediante estas palabras, entonces mediante esta palabra de control, cuando me llega un 0, la PROM 1 me genera un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y la PROM 2 me genera un 0, 0, 0, 0, 0. Cuando me llega un 9, la PROM 1 me genera un 0, 0, 0, 0, 0, 1, y la otra me genera un 1, 1, 0, 0, 1, 0. Que si yo lo agrupo en 4, es decir, ahí y ahí, tengo un 72. ¿Ya? Así es como diseñaban implementaciones con PROM. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque cuando necesito diseñar máquinas secuenciales, necesito de alguna u otra forma generar diseños con PROM. Ahora, cuando genero mis diagramas, habíamos visto que era era difícil encontrar dos iguales, el estado mínimo, ¿ya? La cantidad, el grafo mínimo. Entonces hay varias formas de reducir, ¿ya? La forma más fácil es la que sale en el Mano Morris de diseño de sistema digital, que es una que es mediante iteraciones, ¿ya? Hay otros métodos que son de la escalera, otros métodos que son por clases de equivalencia, etcétera, que salen generalmente en los libros de autómata. ¿Ya? Pero la forma más sencilla es mediante los métodos de iteraciones que salen en el Mano Morris. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Yo me fijo en los estados siguientes y busco dos que sean iguales. Entonces busco F, tengo F, pero acá tengo E y acá tengo B, no me sirve. Tengo F, acá tengo B y acá arriba también tengo B y ahora me fijo en las salidas. Acá genero un 1, 1, acá genero un 0, 0, no me sirve. Llego al final. Ahora busco una D, un DC. Aquí encontré una D asociada a una C. Ahora me fijo en las salidas. Este genera 0, 0, este también genera 0, 0. En esto me está diciendo que el B es
igual al E. Entonces lo que se hace es en todos los que tenga E se reemplazan por B. ¿Dónde tengo E? Acá tengo E. Este sería un... Ahora se llama B. Hago lo mismo y voy a encontrar que tengo el D es igual al H. D es igual a H. Es igual a H. Ya, por tanto los H pasan a ser D. Los H pasan a ser D. Itero de nuevo. Me encuentro que tengo FB, FB. Tengo que aquí es 0 y aquí es 0. Y tengo que por tanto que el A es igual al C. A es igual al C. ¿Qué hago con esto? Elimino H. Elimino E. Ay, me fui para abajo. Elimino E. Y elimino C. Y ahora nuestro grafo, nuestra máquina nos queda con 1, 2, 3, 4, 5 estados en vez de 8. Y las transiciones acá se eliminan y nuestro grafo se reduce. ¿Ya? Esta es la forma más sencilla de hacerla, que es mediante iteraciones. ¿Ya? Una vez que tengo reducido nuestro grafo, lo que hay que hacer es asignarle a cada valor que tenga un literal, le asocio un código binario para poder representar los cálculos. Entonces tengo que el A va a ser 000, el B va a ser 001, el D va a ser 010, el F va a ser un 3 y el G va a ser un 4. Hago los correspondientes mapeos y después mediante la tabla de excitación hago los correspondientes pasos que tengo acá. Transformo esto en mi grafo, el cual este ya sería una versión mínima, el cual difiere del que teníamos originalmente, que era mucho más grande, tenía 8 estados en vez de tener solamente 5. En base a lo que vimos, y como estamos viendo materia nueva y estamos repasando, les planteo el siguiente problema, ¿ya? Para que lo tengan para la próxima clase, ¿ya? La idea es que lo puedan realizar, ¿ya? Como estamos viendo, dice, se desea crear una máquina secuencial que permita controlar una máquina expendedora de dulces. La máquina cuenta con dos tipos de dulces con valores 150 y 200. La máquina permite comprar solo una unidad de cada producto, pudiendo darse el caso de expender ambos productos. La máquina no entrega vuelto. Encontrar el diagrama estado y tabule la tabla de estados equivalentes, estados reducidos. Acá lo que nos dice es qué tipo de moneda, lo primero que tenemos que definir es qué tipo de moneda va a aceptar la máquina. Porque si digo que acepta monedas de 10 pesos, significa que mi camino más largo va a ser meter 20 monedas de 10 pesos. Y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el contador de módulo 2n. Si yo le digo que acepto y se aceptan monedas de 10, 50 y 100 pesos, mi camino más largo son 20 monedas de 10. Y después tengo que hacer todas las combinaciones que son las correspondientes navegación dentro de los estados.
Entonces, vamos a esperar un ratito a ver si tengo. Se actualizó. ¿Ya? La idea es que lo puedan trabajar, puedan soltar la mano, traten de hacer hasta donde quedaron, ¿ya? Y la próxima clase lo vamos a revisar, ¿ya? Vamos a trabajar un rato previo. Uy, se me fue uno. Eh, escucho comentar, vamos a dejar la grabación de acá de la clase y vamos a entrar a resolver el ejercicio para aprovechar el tiempo que nos queda, para avanzar algo. Entonces,